Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Cornelio, Papa y Cipriano, obispo mártires. Estos dos santos mártires vivieron la persecución del Imperio Romano. Los dos provenían de familias nobles y ricas y abandonaron sus fortunas para vivir la fe cristiana. Cornelio fue elegido papa por su comunidad natal, Roma, en el año 251. Cipriano vivió en Cartago, al norte de África. Fue un importante teólogo y el primer obispo africano mártir. Cornelio murió mártir en el destierro en el año 253 y Cipriano fue decapitado en el año 258. Iniciamos nuestra celebración cantando En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos, recordamos a los santos Cornelio, Papa, y Cipriano, obispos mártires. Pidamos y rezamos por intercesión de estos santos, especialmente por nuestros jóvenes. Estamos en el mes de septiembre, los recordamos con mucho cariño especialmente y rezamos por ellos, que puedan comprometerse con su familia, con su iglesia. Y vamos a pedir también la intercesión de San Miguel Arcángel en este mes de septiembre. Y estamos en el mes de la Biblia. Pidamos poder seguir, entender, saber, comprender el mensaje de salvación. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén. Oración. Dios nuestro, que diste a tu pueblo como pastores solícitos y mártires invictos a los santos Cornelio y Cipriano, por su intercesión fortalece nuestra fe y constancia, y concédenos trabajar generosamente por la unidad de la Iglesia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, si se anuncia que Cristo resucitó entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Incluso seríamos falsos testigos de Dios, porque atestiguamos que Él resucitó a Cristo, lo que es imposible si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo, solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. Pero no, Cristo resucitó entre los muertos, el primero de todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me saciaré de tu presencia, Señor. Me saciaré de tu presencia, Señor. Escucha, Señor, mi justa demanda. Atiende a mi clamor, presta oído a mi plegaria, porque en mis labios no hay falsedad. Me saciaré de tu presencia, Señor. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Muestras las maravillas de tu gracia. Tú que salvas de los agresores a los que buscan refugio a tu derecha. Me saciaré de tu presencia, Señor. Escóndeme a la sombra de tus alas, pero yo, por tu justicia, contemplaré tu rostro y al despertar me saciaré de tu presencia. Me saciaré de tu presencia, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían sido salidos 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes. Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando esta Eucaristía. Hoy celebramos y recordamos a estos mártires, santos Cornelio, que era papa, y Cipriano, obispo. Los dos, entonces, santos de nuestra Iglesia y que han llegado hasta el martirio. Jesús, queridos hermanos, importante lo que nos trae, ¿verdad? Que es el reino de Dios, el reino del Padre, de un Padre que nos ama, el reino universal, como nosotros decimos, sin excluir a nadie. Lleva en el Evangelio. Primero, luego, un Jesús que recorre. Es este reino, está preocupado. Pejenduquena peñande yara oberua ñande, ella bañande, yaya puana peñande la peñande yara, ñande pitimo mi hanguaisha, ñajendu mi hangua peñande yara, ñe eja yaguata hangua peñande yara. Hoy potajaisha, Jesús que recorre, dice, las ciudades, los pueblos,
predicando y anunciando la buena noticia. Y aquí está la grandeza del Señor. Esto es lo que nosotros entonces estamos aquí, queridos hermanos, encontrando como parte esencial de nuestra vida, como parte esencial entonces de nuestro caminar. Un Jesús que recorre, un Jesús que predica y un Jesús que anuncia la buena noticia del reino de Dios. De cierta manera nos está llamando también a nosotros. Esta es casi como una síntesis, como un sumario, le decimos nosotros, de las actividades que está haciendo Jesús. Estaban de yara oguatajina, estaban de yara oñeejina, estaban de yara oicuameejina. A veces, y bueno, Jesús seguía, Jesús recorría, Jesús neicaneó y Jesús es hijina. Pero con angañas de yeicua se mábala o y aquí nos va a poner en esta segunda parte. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. Qué lindo, queridos hermanos. Primero los 12. Es decir, aquí hay ya una comunidad. Los 12 siempre tienen un número simbólico, las 12 tribus de Israel. El 12 quiere decir la universalidad entre Oetea, Yeba, Oñemoí. En cada uno de estos apóstoles todos estamos representados y estamos diciendo Naupepe, si hay Mejina. Pero atención, tenemos características de los 12. Mi abu te ve coña y Judas y ya me mandó a vean. Y después cada uno con sus características, queridos hermanos. Cada uno con sus características. Lo importante es que enseguida pensemos que esta es la realidad de la vida del cristiano. El cristiano que está en el seguimiento de Jesús, pero que nuestra vida es un continuo peregrinar. Y aquí encontramos las características de quienes se adhieren, totalmente se adhieren al Señor, o que nos falta verdaderamente todavía camino para entender, para adherirnos a Dios. Y luego nos dice que están estas mujeres que también, que fueron curadas de los malos espíritus, de las enfermedades. María llamada Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Es decir, con esto nos está diciendo que el Señor cura, que el Señor sana, que para el Señor no hay dificultades. Aquellos que vienen, aquellos que lo siguen, aquellos que quieren cambiar y aquellos que quieren ser sanados. Y aquí está María Magdalena, de las que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes. Quiere decir que hablan por ahí cualquier jaguar aire hay gente muy importante que se dejó tocar, ¿verdad?, por la predicación del Señor, por el testimonio de Jesús. Y entonces vienen también intendente de Herodes, la esposa, Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Termina diciendo este elemento, que los ayudaban con sus bienes. Es tan importante aquí que miremos también nosotros en nuestra actualidad lo que significa también la evangelización. Así que Abiga Tuma hoy ella lleva, como se suele decir, lanzar un poco el anzuelito, el anzuelo. Entero este año de ñemeaco abejinaña, endujinaña, ñemboeina, coñan de yarañe vive, ¿verdad? Que son los medios de comunicación. Que todo esto es así pan comido, todo es gratis, todo es fácil, queridos hermanos. Abego entero de teaña de aina. Sobre todo aquellos que están ayudando, aquellos que ya son, ¿verdad?, padrinos, y aquellos que están participando todos los días, pero que todavía ni un centavo na pemeina a lleva. Porque aquí justamente la palabra de Dios nos está diciendo muchas otras personas que los ayudaban con sus bienes. Queridos hermanos, y nosotros sabemos cómo muere Jesús, muere en la cruz, muere sin un centavo, muere desnudo, muere entregando todo, hasta su sangre, queridos hermanos. Pero ¿por qué Jesús lo hace eso? Y justamente por la evangelización. Porque Él está evangelizando, está trayendo nada más y nada menos que al Padre, la palabra del Padre. Y hoy queremos llegar a todos, queridos hermanos.
pero pega tu hanguay shalaya pona a veces de veñan de yarani, que los ayudaban con sus bienes. Así es que ese hay purumía y coñan de yarani que los ayudaban con sus bienes. Ven a mí, a ver mañana ego, a ver, ven a punto. Va a la yapógina, a yapoma vagina, ne irá a yapógina. Segundo, ve mañana la vende bolsillo, a la vende billetera, a peñe bueno. ¿Cómo estoy ayudando verdaderamente? Yo voy a hablar en una forma general, ¿verdad? A tu comunidad, a tu iglesia. Pero hoy de una forma muy especial también, hoy, queridos hermanos, hablemos un poco de lo que significa ñandillarañe y de lo que significa ayudar con los bienes para que podamos evangelizar. Que así sea. Que así sea. Presentemos al Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, danos tu paz y tu perdón. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que observen con integridad las enseñanzas del Evangelio y eviten las discordias en la comunidad, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por las autoridades de nuestro país, para que eviten las discusiones inútiles y las difamaciones entre ellos, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestras familias, para que no estén apegados a los bienes materiales y eviten de caer en necesidades absurdas, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Padre misericordioso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú que has consagrado el corazón a los que en tu rostro vieron la verdad, compartiendo la belleza del amor que se entrega en el dolor a los demás. Tú que has preparado este lugar, que has traído contigo el vino y el pan, celebrando la belleza del amor, junto a ti, oh buen Jesús, en este altar, porque humildemente vienes hacia mí, Señor, y limpias con tus ojos mi interior. Es el pan, es tu cuerpo que hoy nos quieres entregar, es la vida que queremos regalar a los que escuchan tu voz y buscan paz. Y también este vino es la sangre a derramar, para así nuestros pecados perdonar y volverte a mirar con humildad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor, acepta la ofrenda que tu pueblo te presenta en honor de tus mártires. Y así como la Eucaristía fortaleció en la persecución a los santos Cornelio y Cipriano, también a nosotros nos alcance la constancia en medio de las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque por la sangre de los mártires, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiestas tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño
porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Por estos misterios recibidos, te suplicamos, Padre, que nos confirmes con tu espíritu de fortaleza, para que a ejemplo de los santos Cornelio y Cipriano, demos el testimonio de la verdad evangélica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos, y el que es santo y poderoso
la rutina. Es tu voz, tus palabras son tus gestos. No hablo con cualquiera, reconozco es el maestro. Poco a poco tú descubres mi pasado, pero no me juzgas, tú perdonas mi pecado. Y me hablas de un amor tan diferente que llena el vacío y lo hace para siempre. Y ahora que has abierto mis ojos y que he conocido el manantial de tu amor, vienes y me ofreces la fuente de agua viva y por eso te pido, Señor, dame de beber, Jesús, mi alma tiene sed. Tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti. Sin dudarlo te acercaste a esta mujer, por eso sin dudarlo yo también te anunciaré. Correré a anunciar a todos mis hermanos que eres un Dios vivo, todo amor, un Dios cercano. Oh Jesús, tú eres el Hijo del Hombre, tú eres el Mesías, nombre sobre todo nombre. En espíritu y verdad quiero adorarte, entregar mi vida, nunca más quiero alejarme. Y ahora que has abierto mis ojos, conocido el manantial de tu amor, vienes y me ofreces la fuente de agua viva y por eso te pido, Señor, dame de beber, Jesús, mi alma tiene sed de ti, dame de beber, Jesús, mi alma tiene sed de ti, dame de beber, Jesús, mi alma tiene sed de ti, dame de beber, Jesús, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de Salve María. Les voy a mostrar 5 puntos muy importantes que tal vez usted no conoce sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Primero, ¿ustedes saben cuál fue la primera nación que le dijo sí a la Iglesia Católica? Es decir, que aceptó ser católica en cuanto a nación. Fue Francia. Francia tiene el privilegio de tener el título de hija primogénita de la Iglesia. Y si ustedes van a ver el Antiguo Testamento, siempre el primogénito recibía una bendición muy especial. Y así aconteció con Francia. Francia tiene esos bosques maravillosos, esos ríos hermosos, esos castillos, esas catedrales impresionantes y la misma cultura francesa que siempre ha sido apreciada. ¿Por qué? Por esa bendición de Dios. Y junto con eso, y tal vez más que eso, los santos que tuvo. Santos extraordinarios. San Luis, rey de Francia, un monarca enteramente santo, santísimo. Tenemos a San Juan Eudes. Tenemos, en un tiempo más reciente, Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús. Tenemos una heroína cruzada, virgen, la primera en la historia, Santa Juana de Arco. Y así, un innumerable cortejo de hombres, mujeres y niños santos que dio Francia, debido
a esa bendición. Y aquí viene el segundo punto. Apareció a finales del siglo XVIII una santa extraordinaria, Santa Margarita María de Alacoque. Ella tuvo el privilegio de recibir las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y qué pasó? En medio de sus mensajes, en medio de las revelaciones que recibió del Divino Corazón, nuestro Señor le dijo a ella: dile a mi buen amigo el rey, que era Luis XIV, que consagre Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Y dile que cosa que teja en sus estandartes de la nación francesa mi divino corazón, y yo le daré el triunfo contra todos sus enemigos, especialmente aquellos que están combatiendo contra mi fe católica. Y lamentablemente, el rey Luis XIV no consagró Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Fue lamentable. Ahí hubo más o menos un espacio de 2 siglos en que ese pedido del Sagrado Corazón de Jesús quedó en caso omiso. No se hizo caso. Y ahí es que viene el tercer punto. En una nación muy lejana de Francia, en Sudamérica, en un pequeño país recién naciente, apareció un hombre, un religioso, llamado el Padre Manuel Proaño, perteneciente a la Compañía de Jesús. Este hombre, que le tenía mucha devoción al Sagrado Corazón de Jesús, le pide nada más y nada menos que al presidente de Ecuador, que era el doctor Gabriel García Moreno, para que consagre el Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Y así fue que García Moreno, sin importarle el respeto humano, el qué dirán, en esa época era de moda ser como ateo, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX. Era como que muy mal visto un varón, un hombre, empezar a rezar el rosario o mostrar su fe religiosa a los otros. García Moreno le dijo sí al Sagrado Corazón de Jesús e hizo una ceremonia extraordinariamente linda en la Catedral de Quito, el 25 de marzo de 1874. Se reunió en la Catedral de Quito muchos fieles, mucho pueblo, con los dignatarios máximos en el ámbito civil y a la cabeza el presidente García Moreno y las máximas autoridades eclesiásticas. Presidió esta misa el obispo de Quito en aquel entonces, Monseñor Ignacio Checa y Barba. Y fue una ceremonia inolvidable que vino con una preparación. Un año antes, el presidente pidió a la iglesia para que hagan propaganda y estar lo mejor predispuestos para esta consagración. Entonces, el Ecuador recibió un privilegio enorme. Podríamos decir, ¿no? Y este es el cuarto punto que quería comentarles. Podríamos decir que el Ecuador está dentro de un cofre hermosísimo. Solo para que ustedes entiendan, les pongo una comparación para lo que les quiero decir. Ustedes no sé si saben que el diamante más famoso del mundo, que se llama Koh-i-Noor, está en la corona de la reina de Inglaterra. Esta corona y otras joyas hermosas de la realeza inglesa están guardadas en una bóveda de seguridad impresionante, ¿no? Ustedes pueden imaginar, pues más que la parte material es el aspecto simbólico para Inglaterra. Bueno, ese cofre, esa bóveda de seguridad, pues es impresionante, ¿no? Es inexpugnable, si ustedes quieren. Bueno, como una ama de casa, cuando está en su hogar tranquila, se acuerda de que tiene un cofre de joyas y va a revisar dónde está esa alhaja, ese arete, ese anillo, ese collar, y lo ve con mucho amor, con mucho cariño. Pues así también nosotros estamos como una joya dentro de un cofre, pero que no es de oro, no es de plata, no es de marfil, no es el cofre
donde se guardan las joyas de la corona de Inglaterra. Es nada más y nada menos que este divino corazón de Jesús. Estamos dentro del corazón del propio Dios. Es una alianza que hizo García Moreno a nombre de todo el país con el Sagrado Corazón de Jesús. Y por esa razón podríamos pensar que de alguna manera los ecuatorianos, el Ecuador, es hijo primogénito del Sagrado Corazón de Jesús. ¡Qué alegría! ¡Qué privilegio! Y ahí entendemos cuántos peligros no ha tenido el país, cuántos momentos difíciles en que el país podría haber desaparecido. Terremotos, volcanes, sobre todo las cuestiones políticas, que son impresionantes. No hablemos de eso. En todo caso, el Sagrado Corazón de Jesús siempre ha protegido al Ecuador. Y, lamentablemente, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras infidelidades. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, conocía que fuimos consagrados el 25 de marzo de 1874? ¿Quién conocía de esta ceremonia que brevemente les expliqué? Todos los ecuatorianos deberíamos aprender eso desde el jardín de infantes. Porque si el país sobrevive y es bendecido hasta en su propia naturaleza con abundancia y riqueza, es gracias al Sagrado Corazón de Jesús. Y el quinto punto, que también es muy importante, es que delante de tantas bendiciones, de tantas gracias, ¿qué debo hacer para corresponder? ¿Cómo agradecer? El doctor Plinio Correa de Oliveira decía que una de las virtudes más olvidadas es el agradecimiento, y sobre todo agradecer a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como ecuatorianos? Si hemos visto más bien infidelidades nuestras, ahora debemos corresponder, debemos ser fieles, debemos ser consecuentes con esta consagración. Y nunca es tarde, para Dios nunca es tarde. Debemos entonces hacer algo para devolverle al Sagrado Corazón de Jesús tantas dádivas y tantas gracias. Ustedes saben que también el Ecuador fue consagrado al Inmaculado Corazón de María. Pidámosle a ella la gracia de ser fieles a esa consagración, ser consecuentes a esa consagración, tratando de evitar sobre todo la ofensa a Dios. Y ustedes saben, nosotros caemos, confesémonos, nunca digamos que no hay y no se puede. Siempre hay cómo y siempre se puede, desde que levemos nuestros ojos a este divino corazón al cual fuimos consagrados. Vamos a darles entonces finalmente la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¡Salve María! Fresca de verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Eres aquel que me sana, que me quita el miedo a volar. Tomas mi nada vacía, me regalas ganas de soñar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar, conmigo a cenar. Eres tú la fuerza que impulsa mis pasos, mi refugio, eres mi descanso, eres mi paz, la roca donde está mi hogar.
fresca del verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. La virtud teologal de la caridad, como hablamos de la fe y la esperanza que no tiene ningún sentido si no desembocan en el amor sobrenatural o caridad cristiana. Por la fe, nosotros tenemos el conocimiento de Dios. Por la esperanza, nosotros confiamos en el cumplimiento de las promesas de Cristo. Y por la caridad, nosotros obramos de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. La caridad es la virtud por la que podemos amar a Dios y a nuestros hermanos por Dios. Por la caridad y en la caridad, Dios nos hace partícipes de su propio ser, que es amor. La experiencia del amor de Dios la han vivido muchos hombres. San Pablo dice: me amó y se entregó por mí. Y quienes han experimentado este amor han quedado satisfechos y han dejado todas las seguridades de la vida para corresponder a este amor de Dios. Hay algunas características esenciales del amor de Dios. El amor de Dios es lo más cierto y lo más seguro. Existió desde siempre, estaba antes que naciésemos. Una vez que es encontrado ese amor de Dios, se llega incluso a tener la sensación de haber perdido inútilmente el tiempo, entretenidos y angustiados por muchas cosas por las que no merecía la pena haber luchado y vivido. El amor de Dios es sólido, el amor de Dios es firme, es como esa roca de la que nos habla el Evangelio. El amor humano hay que sostenerlo continuamente, alimentarlo constantemente, bajo pena de apagarse. El amor de Dios es siempre nuevo, fresco, bello en cada instante. La experiencia de San Agustín es muy reveladora para nosotros. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro mío y yo fuera. Y así, por fuera te buscaba, deforme como era, me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, más que yo no estaba contigo. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora me siento con hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Esto lo encontramos en el libro de las Confesiones de San Agustín. Las características del amor: la sinceridad y la pureza. Debe ser un amor que nace de la interioridad de la persona. No puede ser un amor de apariencias. Jesús mira siempre el corazón de la gente y por eso alaba también a esa pecadora arrepentida y echa en cara la hipocresía de los fariseos. El servicio al necesitado, socorrer al que tiene necesidad, en el cuerpo y en el alma. Cristo cura las enfermedades, da de comer, consuela a los tristes, ilumina la mente y el corazón, ofrece el perdón. Servir al otro porque percibimos el valor de las almas y de su salvación. Otra característica es el perdón y la misericordia. Estas son expresiones más exquisitas del amor que Dios nos ofrece a través del ejemplo de su Hijo Jesucristo, que muere en la cruz y entrega hasta la última gotita de su sangre. Posiblemente la faceta del perdón que más cuesta es el olvido de las injurias y de la difamación. Solamente la gracia de Dios puede conceder la paz, el perdón, el amor hacia el difamador. Y otra característica es también la universalidad y la delicadeza de la caridad.
Es universal porque tengo que amar a todos por ser hijos amados de Dios. Delicada porque busca manifestarse en las cosas pequeñas. Tiene en cuenta las características y sensibilidad de cada persona. Tenemos el himno de la caridad de San Pablo, 1 Corintios capítulo 13. La caridad es paciente, no se irrita. Paciencia no es ese encogerse de hombros ante las contrariedades y aguantar hasta tiempos mejores, ni ese ¿qué le vamos a hacer? Es aguante pero positivo, cara a Dios, que se sobrepone a la indiferencia, a las contrariedades, a los malos tiempos, a la ingratitud, porque descansa en Dios. La caridad es benigna, nos dice Pablo, es decir, engendra el bien, dulzura, bondad. La caridad no es envidiosa, ni se hincha, porque la caridad se da. La caridad todo lo tolera, no es interesada. La caridad todo lo excusa, no es descortés, todo lo espera. La caridad se complace en la verdad. La caridad no pasará jamás. El resumen de la ley de Jesucristo en el Evangelio que predica es justamente el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a uno mismo, como el principal mandamiento. Ante la pregunta que le hacen, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús responde con el amor a Dios y el amor al prójimo. Predica las dos reglas como único mandamiento. Esto quiere decir que el amor a Dios y el amor de Dios, cuando es verdadero, hace brotar necesariamente el amor hacia el prójimo, hacia los hombres, hacia nuestros hermanos. La caridad divina tiene la peculiaridad de vaciarnos del egoísmo y de vivir en todo la entrega y la generosidad, es decir, vivir el amor. Cuando hay discordias, egoísmos, Dios no está en el alma. Pero cuando hay apertura, cuando hay sencillez, disponibilidad, desapego, servicio, perdón, entonces es señal de la presencia de Dios en nuestra vida. El amor al prójimo significa la búsqueda del bien de todos los hombres que están al alcance de nuestras obras. Por ejemplo, nuestros familiares, amigos, compañeros de estudio, de trabajo, todos aquellos que caminan con nosotros, aún los que de cierta manera te han causado algún daño. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.